Bueno, gracias, Edwin. Gracias a cada uno de ustedes. Espero que hayan estado bien, que el Señor me los haya guardado. Es una oportunidad tremenda iniciar el día de hoy, pues meditando en la palabra. Así que voy a invitarlos a que puedan abrir sus Biblias y Nuevos Testamentos en la porción que aparece en Mateo capítulo 20, versículos 1 hasta el 16. Y vamos a continuar en la meditación acerca de las parábolas de Jesús. En todos estos últimos meses hemos estado insistiendo y tratando de comprender las enseñanzas que Jesús tiene para cada uno de nosotros a través de las parábolas. Y el capítulo número 20 de Mateo nos ayuda a focalizarnos otra vez en una de las parábolas de Jesús. Si son tan amables, síganme en la lectura que aparece en Mateo 20 1 al 16. Otra vez, como Edwin ya nos pidió, si son tan amables, por favor, pongan su micrófono en modo silencioso, así evitamos todo tipo de distracción o de sonido que pueda interrumpir nuestro tiempo. Así que gracias anticipadas. Dice así la palabra del Señor en Mateo 20, versículos 1 hasta el 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió a la hora tercera, esto es alrededor de las 9 de la mañana, y vio parados en las plazas a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la hora novena, e hizo lo mismo, esto es mediodía, 3 de la tarde, y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros, casi al final del día, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, y también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No convenisteis conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor, la bendiga en nuestros corazones, ¿verdad? Hoy queremos insistir acerca de la confianza en el reino, y en esta parábola de los obreros en la viña o invitados a la viña, Jesús está tratando de enfatizar una enseñanza que ya comenzó en el capítulo número 19. Un poquito de antecedentes en el pasaje. El capítulo número 19 de Mateo, en el versículo número 16 del capítulo 19, empieza a contarnos la experiencia de Jesús con un joven, un principal, dice Lucas, entre los judíos, alguien de mucha importancia aparentemente en el medio, alguien que gozaba de bastantes recursos financieros, pero tenía, o al menos eso parecía decir, tenía mucho interés en completar todo el significado de su vida, hallando la vida eterna. Y él se acercó a Jesús, hizo las preguntas correctas, comentó y compartió el interés que tenía, llamó a Jesús maestro, etcétera.
Pero algo sucedió con él. Jesús, reconociendo en este joven que algo faltaba, le insistió en la necesidad de estar dispuesto a hacer un sacrificio último o radical, como era vender todas sus riquezas y entonces darlo a los pobres y así comenzar a seguir a Jesús. Evidentemente esa propuesta de parte de Jesús no le resultó muy agradable y dice la palabra que este joven se fue un poco entristecido. Los discípulos, en específico Pedro, le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿qué pues recibiremos entonces nosotros? Porque la mentalidad en el tiempo de Jesús era que una persona que gozaba de mucha holgura económica, gozaba de muchos recursos, de mucha prosperidad financiera, parecería, era la creencia en aquel momento, de que esta persona tenía el favor de Dios, tenía un trato especial de parte de Dios y se reflejaba en las muchas posesiones. Pedro parecería que él compartía igualmente esa perspectiva que era común en el tiempo de Jesús. Y Jesús está tratando de enseñar, no so fast, no creo que es así. Y por eso Jesús habla y dice que es difícil que alguien como este joven y con esta respuesta no positiva, es difícil que una persona así pueda entrar en el reino de los cielos. Y Jesús insiste que entra solamente aquel que ha estado dispuesto a dejar todo, el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierra, ese heredará la vida eterna. Y termina el capítulo número 19 en el verso 30 diciendo la misma frase que aparece en el capítulo 20, versículo 16. La frase es esta: pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y Jesús abunda en esta declaración a través de la parábola de la viña. Ahora, la parábola está tratando, a partir de una experiencia común en el tiempo de los oyentes, está tratando de ilustrar una verdad profunda. Yo diría, está tratando de afirmar una verdad que ya Jesús está insistiendo o había estado insistiendo en el capítulo anterior. Y Jesús está hablando de esta situación que era común en su tiempo, era muy común. Una persona cuando iba a trabajar, si era propietario de algún sembrado, de algún campo en el tiempo de la cosecha, comúnmente muchas personas, hombres sobre todo, venían a las plazas principales del poblado y allí era costumbre que las personas fueran contratados como obreros, como jornaleros, solamente para el día. El acuerdo, la práctica común en ese tiempo era una persona era contratado el mismo día, ese día al terminar recibiría el pago acordado desde el principio. Si usted se da cuenta, la parábola está tratando de explicarnos un poquito el contexto, diciendo Jesús fue, o el jornalero fue buscando trabajo, el dueño de la viña fue a la plaza, encontró los jornaleros, hizo un acuerdo, una transacción diciéndole, si ustedes trabajan por este día, este es el pago, un denario. Y ellos acordaron, ellos dijeron, justo y claro, estamos de acuerdo, claro que sí, trabajamos todo el día y el pago que vamos a acordar es un denario. Ok, todo bien, ellos van al campo. Hay muchos que ven en la parábola que aparentemente estos primeros que fueron a trabajar no hicieron lo suficiente. Yo no creo que sea así. Me gusta pensar que probablemente el dueño de la viña tendría mucho campo por cosechar y los primeros obreros que había contratado no eran suficientes para cubrir en la jornada de un día toda la cosecha. Indiscutiblemente Jesús no está tan interesado en los detalles de manera minuciosa, sino en la enseñanza que toda la narración, toda la parábola quiere enfatizar, quiere darnos a entender. Cuenta Jesús en la parábola que el dueño de la viña no solamente fue al inicio del día, probablemente al amanecer, 6 en la mañana,
volvió a las 9, volvió al mediodía, volvió a las 3 de la tarde y finalmente casi al final del día. Recuerden que en el tiempo de Jesús el día comenzaba con el amanecer y terminaba cuando comenzaba a oscurecer. Por eso dice en la hora 11ª, es decir, en la hora antes de que cayera el sol, probablemente 5 o cerca de las 6 de la tarde. No sabemos con precisión, pero dice hora 11ª, una hora antes de que acabara probablemente la jornada laboral. El problema no está en que el hombre tuviera mucha necesidad en su campo, el problema no está, según nos cuenta la parábola, en cuántos obreros fueron invitados. El problema vino cuando el dueño de la viña, completado el día, quiere pagar a cada quien lo que corresponde, lo que habían acordado. Los primeros jornaleros estuvieron de acuerdo en un denario. Los demás, si usted lee con detenimiento el pasaje, se va a dar cuenta que los demás ni siquiera preguntan, o por lo menos en la parábola no se cuenta de que ellos preguntan cuánto me vas a pagar. Evidentemente ellos entendieron, bueno, lo que vayas a pagarme va a ser justo conforme a la práctica del tiempo. Y así hizo el jornalero, llamó a su mayordomo, aquel que manejaba sus finanzas y probablemente tenía acceso a las monedas con las cuales pagarle. Y dice, bueno, dale cada quien lo acordado. Acordamos un denario, esto es lo que toca. Aquí tienes el denario. A los últimos, a los que llegaron en la hora 11ª, a los que llegaron en la hora 9ª, en la hora 6ª, en la hora 3ª. Le pagó a cada quien. Pero los que llegaron primero se pusieron un poquito inconformes. Y dijeron, ¿cómo así que estos que llegaron al final del día van a recibir el mismo pago que nosotros, que hemos estado todo el día bajo el sol, laburando como locos, y ahora tanto ellos como nosotros recibimos el mismo pago? Y Jesús enfatiza eso. Dice que ellos están murmurando, hablando del hacendado. Pero el hacendado de la parábola le dice, pero yo acordé con ustedes un denario, no hay injusticia en eso. Eso fue lo que acordamos. Y yo les estoy dando lo que acordamos, lo que convenimos, lo que dijimos, ok, es así. No hay nada ilícito en lo que estoy haciendo. No hay nada fuera de orden en lo que estoy haciendo. Simplemente les estoy entregando lo que acordamos. Ahora, punto y seguido. Jesús está tratando de enseñarle a los discípulos y está tratando con esta ilustración de responder a la pregunta de Pedro en el versículo 27 del capítulo 19, donde Pedro dice, he aquí nosotros hemos dejado todo para seguirte, te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Y Jesús otra vez no quiere pasar por alto la pregunta de Pedro, porque Pedro evidentemente está diciendo, este joven rico que tiene todo, que aparentemente goza del favor de Dios, resulta, Jesús, que tú le estás diciendo que como no quiere deshacerse de sus recursos económicos y darlo a los pobres y seguirte, entonces él no va a heredar la vida eterna. Si él siendo rico no lo recibe, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué recibiremos pues? Porque nosotros lo hemos dejado todo. Obviamente Jesús en una primera instancia responde porque otros en los otros evangelios dicen que Pedro pregunta, y entonces, ¿quién puede salvarse? Aquí en Mateo, en el capítulo 25, lo dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús está diciendo, la salvación es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Pero, de paso, déjame, Pedro, contestarte la pregunta porque no quiero pasarla por alto. ¿Qué pues recibiremos? Es tu pregunta, Pedro. Te cuento una parábola y te ayudo a entender. Y termina Jesús diciéndole, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y lo que Jesús está tratando de decir, Pedro, no es positivo para tu corazón y tu alma servirme esperando una recompensa. No es bueno que emprendas este camino de seguimiento a mí esperando una recompensa. Porque de última, no es ese el propósito con el que yo, esto es Jesús, yo te he invitado a seguirme y ser pescador de hombres. No es por la recompensa, es más bien
importante seguirme porque confías en mí. Si usted se da cuenta en la ilustración, en la parábola, Jesús dice que los primeros jornaleros en la parábola hacen una transacción, acuerdan recibir cierta recompensa. Pero si usted es un lector cuidadoso, se va a dar cuenta de que los demás ni siquiera preguntaron cuánto les iba a pagar. Ellos confiaron que el hacendado iba a pagarle lo que era justo, lo que ellos sabían que este hacendado iba a pagar como correspondía. Y eso expresa confianza de estos jornaleros en el hacendado. De igual manera, Jesús está ilustrando, el reino de Dios funciona bajo el mismo principio. No servimos o seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la aplicación que podríamos extraer. No servimos al Señor Jesús por la recompensa que podamos recibir, sino que seguimos y servimos a Jesús gracias a la confianza que tenemos en Él. Porque en el reino de Dios, de última, es más importante confiar en el Rey y seguirlo que esperar recompensa. Lo conveniente, lo positivo, lo saludable es seguir al Rey, al dueño de la viña, no esperando nada a cambio, sino simplemente confiando de que lo que Él prometió, justamente eso hará. La frase de porque los últimos serán primero y los primeros serán últimos, casi siempre muchos lo explican tratando de decir, bueno, se está refiriendo a quién. Bueno, si hay algo a quien no se está refiriendo, no está hablando un tema de salvación, lo que está hablando es un tema de recompensa, un tema de confianza, de seguimiento. Y la frase de esto, de que los primeros serán últimos, los últimos serán primeros, lo que está diciendo a partir de la parábola es que aquellos que confían en la justeza del trato de Dios con ellos, esos serán primeros. Los que vienen buscando recompensa serán últimos, está diciendo Jesús. Qué interesante que Jesús nos está invitando a pensar, a repensar. Y yo quiero hacer una pausa aquí con una pregunta para usted y ayúdeme a poder comprenderla. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Qué te impulsa a seguirlo? Pregunto, ¿es por la recompensa o porque confías? Si es por la recompensa, ¿cómo así? Si es porque confías, ¿cómo estás confiando en Jesús? Doy la oportunidad para que cada uno de ustedes pueda participar y así abrimos nuestro diálogo. Y Edwin nos va a facilitar la conversación. ¿Cómo o por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Les escucho. Recuerdo que están en modo silencioso. Los que quieren hablar pueden salir de modo silencioso. Bueno, yo voy a hablar un poquito, a lo mejor no es lo correcto, pero eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Yo confío en Jesús porque para mí es el único que me puede dar la confianza, la tranquilidad, la paz, todo lo que mi alma necesita para seguir viviendo en este mundo. Me parece bien. Eso es todo. Me parece bien. Gracias, o sea, porque hermano. fuera de él no hay nada. Y lo estamos, o al menos yo lo estoy experimentando ahora con esta pandemia. Las personas que no confían, que no tienen a Dios en su corazón, están angustiadas, no saben qué hacer. Entonces yo con las pocas personas que he podido hablar, les digo, es que tú tienes que confiar en Dios, porque Dios es el único que puede hacer algo, sea que te dé el virus o sea que no te dé, Él es el único que está en control. Efectivamente. Entonces, para mí es eso.
yo tengo la confianza en Él. Amén, amén. ¿Alguien más? Bueno, yo sigo a Jesús porque el estar con Él es algo muy hermoso, es como un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y me imagino si esta paz, esa tranquilidad que es teniéndolo a Él, ¿qué será cuando estemos un día en su presencia? Amén. Y yo lo describo en un pedacito de cielo en este mundo, porque no importa lo que pase, no importa, es como si tienes 20 barras de mantequilla y no es porque no te importe, es porque cuando tienes a Dios, primero llegan los problemas. Él es como si Él es un escudo que detiene los problemas y nomás rebota contra nosotros. Entonces no podemos sentir el dolor ni la angustia, porque Él es como un escudo que primero le llega a Él. Amén, amén. Y es algo muy hermoso. Amén. Es como dice la palabra, el Señor es escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Amén. ¿Alguien más? Yo me convertí al cristianismo ya cuando estaba adulta. Y creo que durante toda mi vida anterior siempre anduve por el mundo con desesperanza. Cuando usted pregunta por qué sigo a Jesús, es porque Él es el único. Bueno, también habría que decir que yo pasé por muchas religiones, pero la única que me ha llenado, me ha dado esperanza, me ha dado fe y en la que creo es en el cristianismo. A través de Jesús encontré esa paz que solo Dios da. Amén. Pero también creo que espero algo más cuando sigo a Dios, porque también estoy ilusionada con la vida eterna, porque la desesperanza con la que se anda en el mundo también es porque no se sabe para dónde va uno. Exacto. Entonces sigo a Dios por dos razones, porque Él es el único que completa todas las necesidades que he tenido de espirituales, pero también me responde que en el futuro voy a tener una recompensa, que es la vida eterna con Él. Esa es mi razón, pero no sé si eso responde a la pregunta. Claro que sí, gracias Liliana. ¿Alguien más? Pues hermanos, yo también le doy las gracias al Señor porque pues yo siempre estuve bajo la mano del Señor desde mi nacimiento. Si ustedes conocen mi historia, mi madre conoció al Señor también antes de que yo naciera y desde entonces pues es lo único que yo conocí porque todos atendimos la iglesia y fuimos y pues el Señor nos obró en cada una de nosotros, en nuestra familia, específicamente porque mi abuela también, ella era una señora tan hermosa, oraba y toda la familia de mi padre. Pero por mí, cuando el Señor alcanzó mi vida, fue por medio de la salvación, que yo tuve una fe que es lo que es más difícil de ejercer. Esa fe que nos dice que Él puede todo. Y en esa fe uno va creciendo porque vamos desarrollándonos como yo lo hacía de mi niñez, de mi juventud, que me alejaba, que venía y el Señor siempre, nunca me desamparó. Amén. Y así que en esas circunstancias, esa fe que el Señor me dice, ten fe en mí, Margarita, ten fe en mí, Margarita, en todo lo que pasa, porque son las pruebas que el Señor nos manda para que nosotros podamos seguir diciendo quién es el Todopoderoso en nuestra vida. Amén. Porque al fin de todo esto, Margarita, mira lo que está, que es esa vida eterna que nos prometió cuando le dimos el corazón al Señor, que nos bautizamos y el Señor vino y dices, por medio de la fe, yo me bautismo porque yo sé que hay vida eterna que Él me promete cuando yo le doy todo a Él. Y durante ese periodo de tiempo que tenemos, que yo sé lo que yo paso, es donde Él no que nos haga tanto, pero las cosas que vienen en este mundo terrenal, en lo que está aquí, hay sufrimiento, hay todo, hay de muchas cosas, pero esa fe debe de superarnos arriba y a veces a mí me falta y aún en mi edad
que he conocido al Señor toda mi vida. Si no la ejercemos diariamente, Él puede todo. Todo el Señor me provee, todo. Amén. Y a veces nos falta. Por eso es la necesidad de juntarnos y hablarnos y el Señor nos vuelve a levantar y decir, mira dónde está lo que te viene, la salvación eterna, la vida eterna conmigo. Amén. Amén. Hasta supera lo que hay en este mundo, porque aquí se acaba todo. Amén. Y Amén. estar Así con Él es lo que a mí me fortalece y es Amén. lo que a mí me ha dado para que yo siga más adelante y seguir hasta que el Señor complete todo lo que Él tiene para mí, su plan perfecto para Amén. yo estar con Él y mi familia, porque aparte de eso yo no quiero irme sola, yo quiero que mi familia y todos estén conmigo y reciban eso, porque hay un cielo más especial, mucho más bello que lo que uno puede imaginarse de lo que está aquí, de lo cosa material que ya sé. Mire cómo se acaba. Up in smoke, como luego se dice up in smoke, lo que me pasó a mí, ¿verdad? Todo se acaba. Pero lo que es eternal es lo que yo permanece. espero. Permanece. Amén. 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 ¿Alguien más quiere compartir? Yo, pastor, yo creo que todos estamos alineados en que nosotros seguimos al Señor por esa confianza que tenemos en Él. Y me recuerdo otra vez el ciclo de fe. Nosotros conocemos, y yo estaba reflexionando acerca de eso esta semana. ¿Cómo es que yo vine al Señor? ¿Cómo es que yo lo empecé a seguir? Porque yo conocí al Señor cuando era niño. Yo conocí al Señor durante todos mis años de infancia, yendo a la iglesia y otras personas me hablaban. Pero todavía, lo que llegué a la conclusión es que todavía en aquel tiempo yo seguía confiando en las 3P, en los placeres, posesiones y posesiones, y no confiando, no poniendo mi confianza en el Señor. Entonces no fue hasta que conocí más de él, que vine a Kingsland, que puse mi confianza en él. Pude conocer y poner mi confianza, y cuando yo puse mi confianza lo empecé a seguir. Y el ciclo continuó y continuó fortaleciéndose mi fe en esa forma. Pero mientras escucho los hermanos hablando, todos hablan de esa confianza que ponemos en el Señor y lo seguimos porque tenemos confianza, porque confiamos en Él, y solamente confiamos en Él porque lo conocemos. Amén. Y ese fue el comienzo del ciclo. Amén. Es importante y estos momentos son cruciales. Yo digo que nosotros tenemos una invitación fuera de lo común en estas instancias que vivimos. Ya sé que la situación es crítica, que hay muchos problemas y la realidad de la nación, de nuestra ciudad, de nuestro condado, se ha visto estremecida por lo que estamos viviendo con esta plaga. Pero yo creo que esto también cada día nos invita, como bien decía la hermana Leti, nos invita a confiar. Nosotros sabemos, y también Margarita mencionaba algo de esto, nosotros sabemos que no hay nada en este mundo que pueda equiparar, que pueda igualar el amor, la bondad, la provisión, el sustento, la gracia de Dios. Pero muchísimo menos hay en este mundo que pueda igualarse a la esperanza que tenemos en Cristo de la vida eterna. No solo una vida abundante, entiéndase, una vida de gozo, paz, el fruto del Espíritu en nosotros, una vida que nos permite campear la tormenta, nos permite en medio de toda la situación mantenernos inamovibles. Yo creo que nosotros necesitamos también recordar que hay la esperanza gloriosa, que es la vida eterna y estar con Cristo eternamente. Y eso debe fortalecernos. Ahora, cada día en que navegamos en esta situación en la cual estamos, es una invitación, decía yo, para que nosotros hagamos un ejercicio de esa fe, de esa confianza, de poder depender. Esto es un momento en que hay mucha incertidumbre, muchas cosas en que no quedan claras desde el punto de vista humano. Hay respuestas que no le hallamos lógica o hay preguntas que no le hallamos respuesta. Pero la verdad es que el mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que nos estará acompañando y guiando, como dice la palabra, más allá de la muerte. El mismo Cristo que nos guió antes de la pandemia es el mismo Dios que nos guiará después y como nos ha estado guiando durante.
Entonces, la invitación de Jesús es, mira, hay muchas personas que quieren seguir a Jesús. Hay muchas personas que parten tal vez de un interés genuino, pero el costo del seguimiento de Jesús implica radicalidad en el seguimiento. Vale decir, nosotros necesitamos entregar todo delante de Él. No solo nuestra alma, no solo nuestra vida, sino también nuestra familia, nuestras posesiones, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Necesitamos rendirlo a Él, porque de última, esta parábola lo que está diciendo, solamente aquel que está dispuesto a hacer una entrega total, a hacer una entrega completa, a hacer una entrega sin reserva, a seguir aun cuando el tiempo parece tumultuoso y problemático, solamente aquel que está dispuesto a seguir sin mirar ni a diestra ni a siniestra, aquel que está dispuesto a fijar y poner sus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Aquel que no se deja sacudir por la tormenta, ni siquiera tiene su vista en las olas, ni cuán alta ni cuán bajas pueden ser, sino aquel que está con su vista puesta en el que va conduciendo la barca, usando esa ilustración de Jesús calmando la tormenta. Solamente el que pone su vista fija en Él puede andar y recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es una invitación, mis hermanos. Este es un tiempo en que nos invita a desconfiar. Yo creo que si hay algo que podemos aprender y tener como un fruto precioso de todo este tiempo loco que estamos viviendo, es que el mismo Dios que estuvo con nosotros antes de, es el mismo Dios que continúa con nosotros ahora que estamos pasando, y es el mismo Dios que va a estar con nosotros cuando todo esto pase. Dios va a permanecer porque su amor es eterno para con nosotros. Y como dice la palabra, con amor eterno Él nos ha amado, y por lo tanto, pase lo que pase, Dios siempre va a prolongar sobre nosotros su misericordia. De manera que es una invitación. No se deje en medio de la tormenta, no se deje turbar como el joven rico. El joven rico no estaba solamente en el hecho de que no quería entregar su posesión. El problema del joven rico, y la pregunta de Pedro también, es que seguir a Jesús va más allá de lo que tenemos o podamos recibir. Seguir a Jesús, el valor que tiene el seguimiento a Jesús excede cualquier tipo de expectativa que humanamente podamos tener. No hay nada que pueda equipararse a seguir a Jesús. No hay nada que pueda darnos mayor satisfacción, mayor gozo, mayor plenitud, significado que seguir a Jesús. No hay nada en este mundo. No hay nada en este mundo. Y como dice la palabra, el mundo y sus riquezas, el mundo y sus cosas pasarán, pero lo que Dios prometió, su palabra, permanecerá para siempre. Y yo creo que les aliento en este tiempo de desasosiego. Es más, si aún todavía tú dices, mi fe está robusta en Cristo, yo estoy fuerte en el Señor, aún si esa es tu condición, te invito a seguir confiando así. Pero si te sientes débil, no quiero que te des como un látigo y digas, ay, qué débil soy, qué poco soy, sino que te animes, levántate. Es un momento de abrazar a Dios y decirle, Señor, no entiendo nada, no hay respuestas que no acabo de recibir, no veo las cosas con claridad, pero si hay algo que sí me queda claro en esta mañana, en este domingo 2 de agosto del 2020, es esto, que tú permaneces siendo fiel, que tú permaneces siendo bueno, de que tú vas a hacer lo justo, que tú tienes el control soberano y absoluto de todo, que tú no nos vas a dar, como dijiste Jesús en tu parábola, si te pedimos pan no nos vas a dar piedras, si pedimos huevo no nos vas a dar serpiente, sino que toda buena dádiva y todo don perfecto va a venir de ti, que eres Dios, Padre de las luces. Y confiando en eso, entonces podemos emprender una nueva semana. Yo les invito a eso, ¿no? A una confianza radical. Esto es una buena invitación de parte de Dios a estar totalmente descansado. Como dice el Salmo 123, como el siervo o la sierva mira a la mano de su amo, así mi alma, así tengo mis ojos fijos en ti, oh Dios. Así estoy fijo esperando en ti.
sabiendo que aunque se traspase la tierra, el corazón del mar, no temeré porque tú estás conmigo, ¿verdad? Así que hago esta invitación y qué bueno que podamos estar confiados y esperando no recompensas de este mundo, sino esperando la promesa gloriosa que Cristo nos dio. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, pastor, por Amén, su amén. palabra. Ha sido una bendición poderlo tener. No sé si alguien tenga algún comentario o algún otro o alguna pregunta que puedan tener para el pastor. Este es el momento para hacérsela. Cuando estaban leyendo estas parábolas, yo estaba meditando en esto y yo como yo lo entendí, es como que los obreros que trabajaron y que los postreros, los siguientes, yo entendía como que los discípulos pagaron un alto precio por la palabra de Dios. Entonces nosotros ya ha sido más hasta inclusive por escribir la Biblia, por cosas que ellos tuvieron que pasar, persecuciones, muertes y tanta cosa. Nosotros tenemos acceso ahora a la palabra de Dios más libremente y es como el precio es el mismo, tenemos la salvación. Inclusive yo pienso que si alguien se arrepiente en el último momento, es como tan malo, ¿cómo Dios lo perdonó en el último momento? O sea, es como yo entiendo esta parábola. Tan modo silencioso, pastor. ¿Me pueden escuchar? Sí, la escuchó. Sí, lo escuchamos. sí, yo decía que cada generación de creyentes tiene su desafío. Yo creo que el desafío que usted y yo tenemos en este tiempo, con sus diferencias al primer siglo, requiere la misma respuesta. Y la respuesta es una confianza total. Y requiere evaluar nuestras vidas y nuestras prioridades y decir, yo estoy dispuesto a un seguimiento cueste lo que me cueste. Cueste lo que cueste, cualquiera que sea la implicación que tenga. Yo estoy disponible. Yo creo que cada generación tiene que responder esa pregunta. Estoy dispuesto a responder como Jesús nos dijo en el desafío al seguimiento. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar su cruz, tiene que negarse a sí mismo y tiene que seguirlo. Como quiera que sea eso, es decir, cualquiera que sea lo que implique esa decisión. Y yo creo que la invitación sigue siendo la misma y la respuesta que Dios espera también es la misma. Es decir, necesitamos un seguimiento radical. No son tiempos estos para estar tibios en la fe. Esto es un momento para estar all in, como dice en inglés, estar sumergidos completos en el Señor. Son tiempos en que la fe tiene que exhibirse ahora. Ahora es el momento en confiar en el Señor, porque es como el fuego, ¿verdad? Dice Pedro que el fuego, para nosotros poder disfrutar de un metal precioso y puro como el oro purificado, el oro necesita ser extraído de la tierra, necesita ser triturado, necesita pasar por el fragor del horno y una vez que ese horno lo purifica, prende, limpia, se puede sacar la escoria y cual oro precioso tiene su valor enorme, inmenso, incalculable. Entonces yo creo que lo mismo nosotros. Esto es un tiempo en que estamos en plena fragua, estamos en pleno fuego. Y este es un momento en que tenemos que exhibir, pedirle al Señor que quite aquello que en nuestras vidas son como las escorias en el caso del oro, limpie de nuestras vidas aquello que nos impide seguir a Jesús de manera radical y que podamos exhibir que somos delante del Señor como oro precioso. Este es el momento. Así que sí me parece muy adecuado, ¿verdad? El comentario que la hermana hacía. Pastor, yo le tengo una pregunta. A ver.
En el caso de la parábola, los obreros que llegaron primero, al final del día esperaban que les pagaran más, aunque les dieran, pues, esperaban el pago de un denar y recibieron el denar, pero cuando ven a los demás que trabajan menos y reciben igual, ellos tienen ese sentimiento de injusticia o que no fue justo lo que les pasó a ellos durante ese día. Y es de naturaleza humana sentir eso. Yo creo que es muy común sentir eso, que es injusto algunas veces. ¿Cómo manejar esas situaciones en nuestros corazones? Y ven, inclusive cuando somos cristianos, nos sucede. Sí, ¿Cómo manejar esas situaciones donde uno piensa, esto es, ¿por qué estoy yo en esto? Si los demás no están y yo soy creyente y yo tengo confianza y fe en Dios, pero igual mira, hay desequilibrios. ¿Cómo manejar en la parábola hay una pauta, hay una clave importante, Liliana, y la clave es esta. Cuando el hombre, el hacendado de la parábola, llamó a los obreros, le dijo, este es el pago. Evidentemente, según los términos que se usan ahí, parecería que una especie de acuerdo, de negociación. O sea, desde antes de empezar, estos que empezaron tempranito durante todo el día, ellos acordaron recibir un denario y el hacendado honró ese acuerdo. El problema vino que ellos al final del día querían renegociar el pago. Y el dueño, el hacendado, le dice, no hay renegociación porque lo que acordamos fue esto. Y si tu problema es que yo le estoy dando a los demás, eso no tiene nada que ver contigo porque eso es un asunto mío con los que vinieron después. Yo soy el hacendado, yo acordé los términos de pago, ustedes acordaron estos términos al principio y estos aceptaron estos términos también al final. Por lo tanto, el problema no está en cuánto le han pagado, sino que los términos quedaron claros desde el principio hasta el fin. Eso es en cuanto a la parábola. Ahora, ¿cómo manejamos en la vida? Nosotros siempre tenemos que ir a recordarnos o tenemos que continuamente recordar quién es el Dios en el cual creemos, cómo es su carácter, quién es esa persona a quien le podemos decir Señor, Dios mío, Salvador mío. Y cuando uno mira la palabra, uno se da cuenta que Dios no es injusto, ni es hombre ni hijo de hombre que se arrepienta de lo que dice. La palabra habla de que Dios nos ama con amor infinito, eterno. La palabra nos menciona a un Dios que es recto, que es justo, un Dios que mira nuestras necesidades, un Dios que es proveedor. El carácter de Dios que aparece reflejado en la Escritura es un Dios que es fiel a lo que Él prometió, un Dios que no va a fallar, un Dios que conoce mi ayer, mi hoy y mi mañana, y por lo tanto todo lo que Dios va a obrar en mi historia de vida siempre va a ser bueno. Como decía Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. O sea, ¿cómo yo lo enfrento en la vida? Lo primero que tengo que hacer es reenfocarme. ¿Quién es esta persona en la cual yo estoy confiando? Ese es un principio. El segundo principio que yo creo que es válido en la vida práctica, siempre las comparaciones son odiosas. Siempre el compararnos con relación a otra persona no es adecuado, no es bueno, porque estamos mirando desde nuestra propia pecaminosidad y nuestros términos de comparación no son justos como los de Dios. Por lo tanto, en la vida nosotros debemos evitar compararnos y debemos al mismo tiempo desarrollar una gratitud hacia Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Por una simple razón, Dios no tiene hijos favoritos.
Dios no hace acepción de personas. Dios es un Padre que tiene un amor infinito e idéntico hacia todos sus hijos. En Dios no hay VIPs, no hay personas de mucha importancia. En Dios todos delante de Él somos hijos y todos venimos a una relación con Él y recibimos de parte de Dios su bondad, su gracia, su misericordia de igual manera. Nuestra respuesta es lo que varía. Algunos de nosotros somos más consecuentes con ese amor y seguimos hasta la última consecuencia. Otros nos sentimos como estos hombres de la parábola, empezamos a compararnos o nos desanimamos y Dios a veces tiene que tomar nuestro rostro y decir, centra tu atención en mí, en lo que yo soy capaz de hacer contigo y por ti. Recuérdate lo que yo te he prometido, recuérdate de todas las promesas que son fieles y verdaderas y que están disponibles para ti. Cuando viene a nuestra mente esto, bueno, ¿y qué si fulano? Uno tiene que hacer un alto y decir, no, mi Dios me ama, mi Padre Celestial quiere lo mejor para mí. Mi Padre me va a dar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que al otro, que el Señor manifieste su bondad en el otro de igual manera que la manifiesta en mí. No es un llamado al individualismo ciego e inconsecuente. Es un llamado a vivir agradecido, es decir, confío en mi Señor, confío en Él es bueno, Él es santo, Él tiene su trato específico con cada persona, Dios es bueno, Dios es maravilloso, el Señor va a seguir obrando en mi vida y yo tengo que confiar en eso, en ese trato de parte de Dios. Entonces, y eso nos ayuda a tener una respuesta equilibrada, a no volvernos locos ni desesperarnos, decir, no, ay, ¿por qué, Señor? Parece que tú amas más a Edwin que a mí. Ay, mira, Señor, tú tienes a Fernando y a Leti malcriados y a mí me tienes pasando trabajo. No. Delante del Señor no cabe eso, porque el mismo Dios que ama a Edwin, a Leti, a Fernando, a Liliana, a César Pérez, lo ama de manera igual, sin favoritismo, sin acepción. Lo ama con el mismo amor. Y yo tengo que confiar en eso. Yo tengo que confiar en eso. De que podemos cuestionarlo, legal, sí, pasa muchas veces. Muchas veces preguntamos a Dios y es parte de la manifestación de nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Pero cuando pase, tenemos que hacer un alto y pedirle al Señor que nos muestre, Señor, esto que yo estoy sintiendo, que me hace sentir tan mal, me ayuda a confiar más en ti o a dudar más de tu persona. Me ayuda esto que estoy sintiendo y pensando ahora, me ayuda a acercarme más a ti o me distancia más de ti. Entonces, si me ayuda a acercarme más a ti, yo voy a proseguir y decir, Señor, gracias, porque puedo buscarte, puedo sentir tu compañía, tu presencia, y sé que tu amor está disponible para conmigo. Y yo creo que eso es una buena respuesta. Creo que es una buena manera de responder. Amén. Déjeme abrir la puerta de mi oficina un minuto. Muchas gracias, pastor. Amén. Sí. Gracias, pastor. Excelente respuesta. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Muy bien, aquí estoy. Sí, hermano, solamente quiero comentar algo. Yo creo que nosotros seguimos a Jesús también, ¿va? Bueno, personalmente yo sigo a Jesús porque el Señor mismo dijo que el que ha visto al Padre ha visto al Hijo, ¿no? Entonces, por cuanto Jesús es Dios, Jesús tiene todos los atributos de Dios, ¿no? Es completamente Dios. Y si Jesús tiene todos los atributos de Dios, entonces a mí me hace sentir esa confianza, ¿no? De seguirle, de confiar en Él, porque por estas tres características que son exclusivas del único Dios verdadero, ¿no? Dios Amén. Es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Y con esas tres características mi confianza está plenamente en Dios, porque Él sabe todo de mí, Él conoce todo de mí, mis necesidades, todo, ¿no? Mis pensamientos, todo. Y Él es omnipresente, está en cualquier situación, en cualquier lugar, en todo el universo, ¿verdad? Él es plenamente el Dios verdadero, ¿no? Y número 3, Él es omnipotente. Él puede hacer conmigo lo que Él quiera, ¿no? Me puede sacar de una situación, cuanto también me puede pasar por una situación, pero permanecer conmigo. Él puede hacer todo, ¿no? Entonces, es el único Dios verdadero y eso lo vimos reflejado
en Jesús, ¿no? Y nuestra plena confianza debe estar en Jesús, porque Él reúne todos los atributos de Dios, ¿no? Hay una frase que se usa mucho en el mundo evangélico y es la frase de que Dios es bueno. Dios es bueno. Cada día, cuando usted inicie su día, tiene que recordar eso. Mi Dios es bueno. Mi Dios es maravilloso. Mi Dios no se va a olvidar de mí. Dios se acuerda continuamente. Y eso yo creo que es suficiente aliento. Es suficiente aliento. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo pienso que cuando tenemos esos pensamientos de andarnos comparando con otras personas, tenemos que identificar inmediatamente el pecado, que eso no es de Dios, eso no agrada a Dios, y rechazarlo en el nombre de Jesús. Es importante. Sí. Yo, buenas. Siguiendo lo que dijo el hermano Gerardo, ¿verdad? Dice, y respondiendo a su primera pregunta, bueno, ¿por qué creo? Primero, porque reconozco la omnipotencia, la omnipresencia y la sapiencia de Dios. Él es único. Y también reconozco que Él, en el amor de su creación, ha mandado para nosotros, para mí, a su Hijo, para que yo pueda comunicarme con Él. Eso lo creo, eso estoy convencido, que es lo que me enseña su creación, como dice en la palabra, cuando uno ve lo que está el universo, las estrellas, lo que pasa ya en el trabajo, las cosas que se encuentra uno ahí, cómo funcionan y todo eso, se ve que todo eso está hecho por un ser, el Dios, y ese ser tiene un plan, y es un plan para mí, y para ti, y para cada uno de nosotros. Y punto, y por eso lo sigo. No tanto que, no es una transacción, mi fe en Él no es una transacción, mi deseo de seguirle no es una transacción de que, no, para salvarme. Es sencillamente porque Él es Dios, y conforme me transforma día a día, mi comportamiento cambia y se va acercando más, creo, hacia estar en contacto con Él. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿alguna otra pregunta o comentario? Ya tenemos que salir a ver el servicio. Les acuerdo que el servicio hoy será traducido a las 11 de la mañana por el enlace que envié. Edwin, yo tengo una petición. Adelante. Serge no se está sintiendo bien esta semana, va a hacerse el examen del COVID y quiero pedir oración por él y pues por Matthew y por mí también. Vamos a estar orando, hermana, por Serge y por Matthew y por usted también. Gracias. Sí, no, a la orden. Ok. Si no hay otras preguntas o comentarios, hable ahora. Me alegró verlos a todos. Gracias, Pastor, otra vez por su mensaje, por contestar tantas preguntas, porque yo creo que recibimos tanto de las preguntas, y gracias a ustedes que están haciendo estas preguntas, que son preguntas realmente sinceras, y que recibimos una buena respuesta a través del Pastor usando la palabra de Dios que nos satisface como ninguna otra, ¿verdad? Pastor, Esa palabra. gracias. Amén. Gracias. Entonces, sí, gracias, Pastor. Y pues para cerrar, le quería pedir a nuestra hermana Vania, si está disponible, que nos cierre en oración por el día de hoy. Hola, sí, disculpen, estaba tratando de buscarle. Okay. Adelante. Cerramos en oración. Señor, te agradecemos mucho por la palabra que hoy día nos has traído. Gracias por nuestro pastor César. Gracias por Edwin. Gracias, Señor, porque tú has puesto esta tecnología a nuestro alcance, Señor, para que podamos todavía en este tiempo poder escuchar de tu palabra y poder seguir alimentándonos con lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Te pedimos que esta semana sea una semana llena de bendiciones, Señor.
Y danos de tu protección, Padre. Aumenta nuestra fe. Y que tengamos todos, Señor, una semana buena, Padre. Y que en todas las cosas que hagamos, pensemos, Señor, te honremos. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.